En el año 1965 se concluye el Segundo Concilio del Vaticano, un concilio que produjo grandes cambios tanto internos como externos en la Iglesia Católica. Pero desde ese año comenzó a surgir un movimiento político que nace en una de las vertientes católicas en América Latina, y es la teología de la liberación. Uno de los mayores predicadores de la teología de la liberación es el sacerdote jesuita colombiano Camilo Torres, que luego se convertiría en un guerrillero, abogando por los pobres y querer introducirse en las bajas esferas de la sociedad. Poco a poco fueron explicando la teología católica con un prisma marxista. En Argentina, otro sacerdote jesuita y militante de la teología de la liberación comenzaría a tener un cierto grado de protagonismo social. Es el cura Carlos Mujica. Uno de los objetivos de esta corriente teológica fue querer introducirse en los movimientos populares. En Argentina, el peronismo estaba en plena lucha callejera por generar presiones sociales para lograr el tan ansiado retorno de Perón en el país. Carlos Mujica se ocupó de que fueran los jóvenes quienes se infiltraran en el movimiento justicialista, pero respondiendo políticamente a él y no a los líderes sindicalistas y gremialistas, quienes eran los conductores formales del movimiento peronista. En la Juventud Estudiantil Católica, reunía a jóvenes de los secundarios más prestigiosos de la ciudad de Buenos Aires, como en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Es allí donde conocería a los fundadores de Montoneros. Juan García Elorrio sería el intermediario entre el grupito de jóvenes que fundaría Montoneros y el propio Carlos Mujica. Norma Arrostito, los hermanos Fernando Abal Medina y Juan Manuel Abal Medina, Gustavo Ramos y el líder del grupito y miembro más conocido, Mario Firmenich. Tras darles el apoyo de un sector de la iglesia por parte de Mujica y empujándolos ideológicamente, se funda Montoneros. Los objetivos eran producir una presión social lo suficientemente fuerte para provocar el regreso de Perón, que se encontraba exiliado en España, un llamado a las elecciones y provocar una revolución social de carácter izquierdista. Tras establecer los objetivos, se debatió la metodología para alcanzar dichos objetivos. En un momento dado, el propio padre Mujica llegó a declarar que estaría dispuesto a lanzar bombas si fuera necesario, dando lugar y nacimiento a la violencia política de los años 70. Y tan en serio se tomaron estas palabras los jóvenes idealistas, que se decidió ajusticiar a Aramburu. Idearon un plan para secuestrar al militar que había sido acusado de acribillar a peronistas en los años 50 tras el golpe de estado en 1955. El 29 de mayo de 1970, Montoneros logra su cometido. Secuestran a Aramburu, lo mantuvieron en cautiverio en Timote, un pueblo de la provincia de Buenos Aires cerca de la frontera con La Pampa, y para el 1 de junio, luego de un juicio revolucionario, en el sótano de una casa, lo asesinan de un balazo. Quien apretó el gatillo se supo años después. Fue el propio Fernando Abal Medina, pero la decisión fue tomada en grupo. Este sería el bautismo de fuego de Montoneros, que generó un impacto impresionante en el gobierno y en el ambiente político en general. El magnicidio de Aramburu generó una crisis tan aguda que obligó una semana después a Juan Carlos Onganía a renunciar en la presidencia. Montoneros logró hacerse conocido a lo largo de todo el país, y aumentando su número de militancia, poco a poco comenzó a tener mayor preponderancia e influencia callejera. Pero uno de los que se había arrepentido de lo sucedido y cambiando así su opinión sobre el uso de la violencia para alcanzar objetivos políticos fue el propio Carlos Mujica. Esto comenzaría a distanciar al cura del movimiento montonero, debido a que esta discrepancia no se logró resolver. Pero lo hecho estaba, y ya no había vuelta atrás. La situación sociopolítica en la Argentina era cada vez más exasperante, y los problemas económicos solo empeoraban aún más el panorama. Esto produjo otro acontecimiento histórico. En 1972, Perón regresa a la Argentina tras 17 años de exilio. El famoso eslogan "Perón vuelve" se había hecho realidad. La dictadura militar hace un llamado a las elecciones para el año 1973, y en miras de estas elecciones, Perón decide nombrar a un candidato de su riñón político. Esto generaría internas dentro del peronismo. Por un lado, los sindicalistas y gremialistas deseaban que fuera el propio Perón el candidato.
aunque esto fue denegado por la dictadura militar que le prohibió candidatearse para aquellas elecciones. Sin más remedio, se debió nombrar a alguien de confianza, y Perón confió en Héctor Cámpora. Este hombre sería importante para Montoneros, ya que le dio más injerencia dentro del movimiento justicialista, algo que luego molestaría mucho a los sindicalistas y gremialistas. E incluso hasta el propio Perón terminó molesto con esta decisión, llegando a declarar que Cámpora había llenado de zurdos al movimiento justicialista. El 11 de marzo de 1973, Héctor Cámpora gana las elecciones y accede a la presidencia el 25 de mayo del mismo año. Esto permitió que Perón regresara de manera definitiva a la Argentina el 20 de junio de 1973. Aunque el segundo regreso y definitivo no fue del todo color de rosa. Se recordaría esa fecha como la masacre de Seiza, debido a que se desató un tiroteo en uno de los puentes principales a 10 kilómetros del aeropuerto de Seiza. Los montoneros querían tener un lugar privilegiado para recibir a quien consideraban su líder político, compitiendo así con la CGT. Esto produjo un desmán entre sus filas, corridas, tiroteos, heridos y mucha violencia se desató aquella tarde, desnudando así una interna feroz dentro del peronismo. La presidencia de Cámpora duró poco y nada. Incapaz de pacificar a Montoneros y de calmar las aguas en las calles, se aleja de la presidencia con una renuncia. Nuevamente elecciones y esta vez con Perón como candidato a presidente por tercera vez. Aunque hubo mucho debate de quién sería su compañero de fórmula, los montoneros deseaban a alguien de su propio grupo, pero la CGT y el entorno más inmediato de Perón no. El líder del peronismo nombraría a su esposa para que fuera su compañera de fórmula, Isabel Estela Martínez de Perón. Esto no cayó muy bien dentro de Montoneros, ya que lo veían como una derrota por no lograr influenciar en las decisiones del general. Juan Domingo Perón sería electo a presidente por tercera vez en la historia de la Argentina, pero no todo salió como a él le hubiera gustado. El 25 de septiembre de 1973 se viviría uno de los episodios más tristes para el peronismo. Uno de los pilares fundamentales para Perón, líder de la CGT, un hombre leal al peronismo más auténtico, José Ignacio Rucci, fue acribillado en la puerta de la casa de un familiar. La muerte de Rucci sería adjudicado por Montoneros, que no tardaron en asumir el asesinato como un ajusticiamiento. El 1 de mayo de 1974, un día histórico para el peronismo, donde se recuerda los triunfos de los trabajadores en reconocimiento de sus derechos laborales que tanto le valieron a Perón en sus dos primeros gobiernos. El acto se conmemoraba en la Plaza de Mayo. Aquella jornada histórica sería recordada porque el propio Juan Domingo Perón en su discurso resaltaba la fidelidad y la valentía de los sindicatos y de la CGT durante su exilio, y mientras el peronismo era perseguido en aquellos años por los distintos gobiernos militares. Sin embargo, poco a poco comenzó a sentirse molesto por el constante ruido y cánticos de los montoneros que se hallaban más al centro de la plaza que cerca del balcón presidencial. A tal punto era su irritación que los llamó estúpidos e imberbes y los expulsó de la Plaza de Mayo. Esto era una clara ruptura entre Perón y los que se hacían llamar sus seguidores. Esta fecha sería recordada como el día que Perón echó a Montoneros en un acto tan especial. 10 días después de aquella escena vivida que no cayó nada bien para los montoneros, decidieron ajusticiar a otra persona que cada día era más crítico del movimiento y que no compartía con la exacerbada violencia que se ejecutaba en las calles. Carlos Mujica, el propio cura que reunió a los fundadores de Montoneros, sería una víctima de dicha organización. El 11 de mayo de 1974, Carlos Mujica muere acribillado por su cambio de opinión y de discurso político. La salud de Perón se iba deteriorando por un problema respiratorio. Ya avejentado y con una tercera presidencia tan ajetreada, moriría el 1 de julio de 1974 por problemas pulmonares, asumiendo de manera inmediata la vicepresidenta Isabel Estela Martínez de Perón, y fue la propia presidenta Isabel quien decidió intensificar la lucha contra las guerrillas. Esto también impactaría a Montoneros, ya que desde 1975 se encontraba en la clandestinidad debido a los ataques que recibía de la AAA, una organización paramilitar que respondía políticamente a López Rega.
En un panorama tan complejo como la de aquellos años, donde Montoneros continuaba siendo un dolor de cabeza para el peronismo y para un gobierno que no terminaba de resolver los problemas que aquejaban al país. La presidencia de Isabel se ve violentamente interrumpida por un golpe de estado ejecutado el 24 de marzo de 1976. El golpe fue liderado por el comandante en jefe del ejército Jorge Rafael Videla, comenzando así una etapa llamada Proceso de Reorganización Nacional, o más conocido como la última dictadura militar que se vivió en la Argentina. Pero que durante la dictadura militar esta clandestinidad de Montoneros se intensificaría aún más. Los militares deciden perseguir y hacer desaparecer a los subversivos que alteraran el orden público. Como no podían ejecutarlos en masas, para no violentar los derechos humanos y no tener problemas internacionales con Estados Unidos y Europa, decidieron hacerlos desaparecer sin dar demasiadas explicaciones. Muchos de los militantes de Montoneros para esta época deciden exiliarse, sobre todo sus líderes máximos, como Mario Firmenich, que pasa a vivir una temporada en Roma, Italia. Montoneros estaba viviendo sus años más duros. Muchos de sus cuadros políticos o se habían ido del país y los que quedaron fueron desaparecidos o asesinados en tiroteos cruzados con la policía o los propios militares. Esta etapa se la llamó como resistencia activa. El propio Jorge Rafael Videla declaró que el problema subversivo en la Argentina había sido resuelto para el año 1978. Tras perder la guerra de las Malvinas, la Junta Militar llama a elecciones. Y para el año 1983, la Argentina vuelve a tener como sistema de gobierno la democracia. Con el retorno de la democracia en el país, el gobierno de Raúl Alfonsín le pide al Tribunal Supremo Federal de Brasil la extradición de Mario Firmenich, que se encontraba en dicho país. Brasil se lo concede, y en 1984 Firmenich es detenido en la Argentina. Sin embargo, 6 años después de su detención, durante 1990, fue el propio presidente Carlos Menem quien lo indultaría y lo libraría de la cárcel. Una vez obtenido su libertad, se alejó de la actividad política y comenzó a estudiar ciencias económicas. Ya para 1996, Firmenich decide irse a vivir a España, más precisamente a la ciudad de Barcelona, donde hasta el día de hoy enseña economía en distintas universidades. En el año 2003, Néstor Kirchner ganaría las elecciones presidenciales y nacería el kirchnerismo como movimiento nacional. Para el año 2008 fundarían una de las agrupaciones juveniles más importantes que tendrá el kirchnerismo, llamándola La Cámpora, en honor a Héctor Cámpora, ni más ni menos, el político al que Perón terminó decepcionado por haber permitido la infiltración izquierdista dentro del movimiento justicialista. Juan Manuel Abal Medina, sobrino de Fernando Abal Medina, el ejecutor del magnicidio de Aramburu, fue jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner. El actual embajador argentino en China se llama Sabino Vaca Narvaja, pariente directo de la familia Vaca Narvaja, que también fueron activos e históricos militantes de Montoneros durante la década de los años 70. Los Montoneros no desaparecieron ni quedaron en el pasado. Hoy permanecen y se hacen llamar kirchneristas. La Revolución Cubana inspiró a distintas organizaciones guerrilleras de América Latina a seguir su ejemplo. Incluso recibían ayuda del propio gobierno de Fidel Castro. Situaciones parecidas se vivió en México, Nicaragua y Perú, aunque la Argentina no sería la excepción. A finales de los años 60, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Partido Socialista de los Trabajadores deciden fusionarse y así crear un brazo armado llamado ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, liderado por Mario Santucho, con una ideología claramente marxista-leninista, de carácter internacionalista, quien veía a Cuba como un modelo a seguir para la Argentina, creyendo firmemente que el poder debía ser tomado por las armas, un proceso de lucha que se le llamaría como Revolución Socialista. Muchos de sus cuadros políticos, e incluso el propio Mario Santucho, viajaron a Cuba para recibir formación política y militar. Tras 3 meses viviendo en la isla,
y siendo formado y adoctrinado, viajaban de regreso a la Argentina para comenzar a operar como guerrilla en funcionamiento. Fue en el año 1970 en donde comenzaron con sus operaciones delictivas, y sus primeros inicios fueron asaltando a una comisaría para robarle sus armas. Luego, posteriormente, para tener financiación, asaltaban a bancos y hasta un blindado, donde el propio Santucho formaría parte de la operación. Tras distintos robos e intentos de secuestros para exigir dinero, Santucho caería preso en agosto de 1971 en la ciudad de Córdoba y fue trasladado a Devoto. Pero en agosto de 1972 se producía la fuga en el penal de Rawson, donde muchos de los guerrilleros que estaban en la cárcel logran escapar. Sin embargo, 16 de ellos fueron fusilados tras ser recapturados. Santucho lograría escapar. Este episodio sería recordado como la masacre de Trelew. Sin embargo, la actividad delictiva de robo de armas y de dinero y hasta secuestros como canje para liberar militantes del ERP y de la cárcel no cesaban. De hecho, uno de los secuestros más famosos del ERP fue al presidente de la fábrica y empresa de coches Fiat, Oberdan Saliustro, quien fallecería de un tiro por parte de los guerrilleros en finales de 1972. Cuando Héctor Cámpora asume en 1973 la presidencia, Santucho comienza a tener un discurso muy crítico hacia el presidente, exigiéndole cambios en la estructura política del Estado, una reforma agraria y desarmar al ejército para darle las armas al pueblo. A pesar de que el ERP tenía una postura opositora con Cámpora, quien pedía una amnistía con los guerrilleros, este decide, tras un decreto presidencial, liberar a más de 300 presos políticos. Entre ellos, 200 eran miembros del ERP, que tras recuperar la libertad se vuelven a unir a las filas del ERP. Algo que ya mencionamos anteriormente es que tras la muerte de Perón y bajo la presidencia de Isabel Estela Martínez de Perón, se decide acabar con la subversión redoblando el esfuerzo. Para esto se apela a la AAA de López Rega. La lucha contra estos grupos guerrilleros alcanza su punto más álgido en la Navidad de 1975, en el batallón de Monte Chingolo. Los expertos en guerrilla y violencia política de los años 70 califican a la toma de Monte Chingolo por parte del ERP como la operación guerrillera más sofisticada de toda América Latina. Un agente del servicio de inteligencia encubierto dentro del ERP pasaría la información del plan trazado por los guerrilleros. El objetivo era robarle armas y equipos militares al ejército. Tras un tiroteo feroz y de varias horas de tensión, mueren 62 personas por parte del ERP y 10 militares por parte del ejército, que logra retomar el control del batallón. Esto sería muy impactante para aquella época. Luego de este plan frustrado, el ERP viviría ya su peor etapa. Luego del golpe de estado de 1976, Videla pone todo su empeño en acabar con este problema. El ERP, completamente replegado y viviendo en la clandestinidad en distintos suburbios, debía reunirse en secreto para poder seguir existiendo. En una ocasión fueron descubiertos por la policía y se libraría un tiroteo entre la guardia del ERP que custodiaba la casa y la policía, acabando con la mayoría de los guardias. Mario Santucho y los dirigentes más importantes del ERP huyen con vida. Sin embargo, el 19 de julio de 1976 nuevamente fueron descubiertos reunidos en un departamento de Villa Martelli. Tras un tiroteo con el ejército, Santucho cae muerto. La pérdida del líder Mario Santucho fue un duro golpe para la organización guerrillera, aunque intentaría dar un golpe definitivo a la junta militar. El 18 de febrero de 1977 intentaron llevar adelante un magnicidio contra Jorge Rafael Videla, llamado como Operación Gaviota. Se instaló 2 explosivos en el avión donde viajaba en el aeropuerto de Aeroparque de Buenos Aires. Cuando el avión despegó, se detonó uno de los explosivos, pero no provocó el suficiente daño como para desestabilizar la nave. El segundo explosivo, por fallas técnicas, no explotó, salvándose de esta forma la vida de Videla, y quedando así un intento de magnicidio que nadie recuerda. La organización guerrillera se disuelve de manera oficial en el año 1979, o al menos así lo cuentan algunos de sus ex miembros. Un dato de color a tener en cuenta: se ha dicho mucho que el propio Raúl Alfonsín fue abogado de Mario Santucho tras su detención en Villa Devoto,
Otros comentan que era el ex ministro de Defensa durante el gobierno de Raúl Alfonsín, Horacio Jaunarena. Bien amigos, esto fue todo por hoy. Si te ha gustado el video, te pido que te suscribas al canal, que le des un like, que lo compartas, que lo difundas y nos estaremos viendo en el próximo video. Muchas gracias y hasta la próxima.